tema de actualidad. Estamos muy contentos y de antemano queremos agradecerles. Hemos llegado a los 400 suscriptores en nuestro canal de YouTube, lo cual nos pone muy contentos porque esto lo hacemos. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos en una nueva emisión de El Juego Jurídico, su programa especializado en derecho, y como cada miércoles estamos aquí presentes para hablar sobre un tema específico, un tema de actualidad. Estamos muy contentos y de antemano queremos agradecerles. Hemos llegado a los 400 suscriptores en nuestro canal de YouTube, lo cual nos pone muy contentos porque esto lo hacemos por puro amor al arte y a la transmisión de esta rama del conocimiento llamada derecho. Y pues transmito esta felicidad y saludo también a mi amigo, el doctorante Noé Andrés Quirós Morales, co-conductor de este programa. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Qué tal, estimado Gamaliel? Buenas tardes. Como dices, cada miércoles otra vez reunirnos para platicar de temas que sobre todo nos apasionan. Y el día de hoy que es una nueva oportunidad para tocar el tema de la ley o de las reformas de la ley anti el lavado de dinero, eh, lo veo en dos aspectos. Uno, el seguir tocando este tema y llamo a la atención de todas aquellas personas que están interesadas, que les compete el tema de que no lo dejen, sigan preparando. No basta solamente una sesión, no solamente basta el comentario de un experto, de una persona. Y en segundo lugar, pues agradecer a nuestra invitada, que al rato la presentarás, que es alguien experta en el tema corporativo fiscal, que nos va a dar ahora su perspectiva de estas reformas y que eventualmente, pues, nos dejará respuestas, dudas y sobre todo una nueva visión de lo que es la aplicación de estas reformas que, insisto, debemos de tenerlos muy presente. Comparto tu felicidad, estimado amigo, de tener con nosotros el día de hoy a la maestra Edith Flores Jiménez, que es amiga nuestra y que además es experta en estos temas. ¿Cómo estás, Edith? Qué gusto tenerte por acá en este programa. Hola, buenas tardes, Gamaliel Noré. Un gusto para mí, muchas gracias por la invitación y pues yo encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy, que podamos platicar un poco de estos temas y pues felicidades de antemano por esos suscriptores que bien merecidos y que seguramente seguirá creciendo. Esperemos que así sea, estimada Edith. Y justamente parte de ese crecimiento es derivado de traerles ponencias de alto nivel como es esta ponencia que nuevamente hablamos sobre la ley antilavado, pero va a ser de una forma en que sea accesible para todo el público, porque mucha gente no entiende qué es la ley antilavado, ni siquiera se llama así. Vamos a hablar aquí cómo se llama este nombre completo, cómo surgió, qué son las actividades vulnerables que regula. Va a ser una sesión muy interesante. Pero antes de entrar de lleno al tema, me permito leerle el currículum de nuestra invitada del día de hoy, que tiene todas las credenciales para platicar de este tema tan interesante. Y bueno, les presento a la maestra Edith Flores Jiménez, que es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con preespecialidad en Derecho Fiscal. Tiene una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y actualmente cursa el doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos IEE. Diplomados, también cuenta con diversos diplomados y cursos especializados en temas administrativos y fiscales, como el Diplomado en Derecho Administrativo por la UNAM, Diplomado en Derecho Tributario por el ITAM, Diplomados en Impuestos por el Instituto ORFE, en Diplomado en Seguridad Social por el Instituto ORFE, en actualización y compliance por ese mismo instituto. Además, como docente, se desarrolla en el Centro de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en los diplomados de Derecho Corporativo y Derecho Mercantil, con las materias venta de acciones, contratación corporativa, la empresa y el empresario, Derecho Mercantil, sociedades mercantiles, contratos mercantiles. Y además, que es la experiencia profesional de nuestra ponente, es que desde hace 16 años es colaboradora del Grupo Orozco Felgueres Asesores Fiscales, en donde actualmente está a cargo del área jurídica de la firma, fungiendo también como asesor y capacitador, principalmente en las áreas de derecho corporativo, societario, mercantil, fiscal, de propiedad intelectual, protección de datos personales, prevención de lavado de dinero, entre otras afines. Como verán nuestros queridos amigos, la ponente del día de hoy es la más indicada para hablar sobre esta ley antilavado y sobre algunos tópicos particulares. Eh, Estimada Edith,
poquito, e insisto, esto es un programa para la gente que no conoce esta ley, que es la llamada ley antilavado. Si nos puedes dar algunos antecedentes de cuándo nació, si se llama ley antilavado, que yo sé que no es así, tiene otro nombre muchísimo más largo, pero entonces, ¿por qué se le llama ley antilavado? Cuéntanos, estimada Edith. Perfecto, muchas gracias, Gamaliel. Sí, claro. Pues bueno, para empezar, hablemos de las generalidades de esta ley que mencionan, que oficialmente su nombre es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o por sus siglas, la PRIORPRI, ¿no? Un poco complicado también, pero que justamente derivado del objetivo de la misma, que ahorita vamos a ver un poquito más, que es prevenir justamente las operaciones con dinero de fuentes ilícitas, es que se le denomina ley antilavado, ¿no? Por una parte, para acortar ese nombre que de pronto resulta complicado de recordar, incluso en sus abreviaturas, entonces es como comúnmente la denominamos. Esta ley ya no es nueva, ya no, digo, ya no tiene la misma antigüedad de otras leyes de nuestro sistema jurídico, pero ya tampoco esta nueva, ya tiene por ahí más de una década ya vigente. Eh, pero ha tenido algunas modificaciones y la última que mencionaremos, la más relevante en los últimos años. Esta ley surge en respuesta a algo que nos marca mucho de nuestra vida jurídica, que es los lineamientos internacionales. ¿Okay? Partamos con un poco de antecedentes. A mí me encanta hablar de los antecedentes porque me parece muy interesante en el sentido de que la ley, el primer antecedente que tenemos jurídico de esta actividad o de esta ley es por la década de los años 20 con lo que se denominaba los gángsters, ¿no? Este grupo organizado, este grupo que se dedicaba a realizar actividades ilícitas y que en algún punto de su actividad resulta tan redituable que ya no tienen métodos para ocultar las ganancias de sus actividades ilícitas, ¿no? Y que pues a alguno por ahí se le ocurre la solución, que es a través de poner justamente una cadena de lavanderías para disfrazar los recursos que obtenían de venta de drogas, tráfico de armas, incluso trata de personas o de mujeres más específicamente, toda esta parte, y hacerlo pasar por ganancias lícitas provenientes de la actividad de la lavandería. Es por eso que adquiere este nombre de lavado de dinero o blanqueo de capitales, que deriva de esta actividad o de esta primera de este primer mecanismo que ellos implementan para ocultar el dinero que traían, ¿no? Ya después tenemos otros antecedentes jurídicos que empiezan claramente por Estados Unidos, ¿no? Alguna ley del secreto bancario que se instituyó allá por la década de los 70, pero que fueron resultando ineficaces porque, por ejemplo, la ley de secreto bancario de Estados Unidos preveía que si alguien tenía indicios de que, o bueno, la institución financiera tuviera indicios de que era una actividad ilícita, tenía que informarlo y entonces se iniciaba un proceso de investigación. La realidad es que resulta ineficaz porque lavar o lavandería formalmente, pues no es una actividad ilícita, ¿no? Habría que hacer una serie de investigaciones que evidentemente la ley no prevía, ¿no? Entonces, pero pues bueno, de ahí surge, de ahí se parte y ya es cuando las Naciones Unidas toman cartas en el asunto y se emiten algunas convenciones o se celebran algunas convenciones que iban enfocadas a otros temas, pero que ya comienzan a magnificar el problema, ¿no? Que ya no era un problema local que se quedaba en un solo país, sino que ya era un problema que ya estaba traspasando las fronteras.
En este caso, tenemos convenciones de las Naciones Unidas en materia de estupefacientes y en materia de delincuencia organizadas en los años, imagínense, desde 1988, la última más importante del año 2000, en la que ya se empieza a visualizar este problema de el crimen organizado y que va creciendo y que obviamente las ganancias que se van generando de estas actividades pues requieren integrarlas al sistema financiero legal normal, ¿no? Para obviamente seguir realizando sus actividades, ¿no? Al final del día, ese es el objetivo del crimen organizado y en el caso ya ahora de nuestro lado, el lado de las autoridades, pues justamente su función es evitar que eso suceda, ¿no? Que el dinero de esas actividades ilícitas se filtre al sistema sano, al sistema financiero sano. Y es por eso que se emiten uno de los documentos base que a nuestros suscriptores, a las personas que tengan oportunidad de ver esto, surge el documento más importante, que es la base sobre el que nosotros y muchos países estamos alineados en materia de prevención de lavado de dinero, que son las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, o mejor conocido como el GAFI, en el que básicamente nos dan un manual de 40 recomendaciones. Posteriormente, derivado de los ataques del 11 de septiembre de 2001, se emiten 9 recomendaciones más en materia de terrorismo, pero que nos dan una guía en la que nos dicen cómo deberíamos actuar para lograr nosotros desde nuestra trinchera de particulares detener este flujo de dinero ilegal hacia el sistema financiero, ¿no? Les digo, estas 40 más 9 recomendaciones son la parte sobre la que se ha construido el marco normativo de muchos países y que nosotros, hablando ya de México específicamente, también nos hemos alineado, derivado que formamos parte, obviamente, de estos organismos internacionales, llámese Naciones Unidas, llámese de la Organización de Desarrollo Económico, ¿no? Y de múltiples instituciones internacionales, organismos internacionales, de los que como parte nos obligamos nosotros a su vez, a nuestra vez, a observar, ¿no? A acatar estas recomendaciones. Entonces es así que, derivado de que este marco les estoy hablando, que las 40 recomendaciones más 9 se emiten por todas estas situaciones que se van presentando en el entorno internacional. Y nosotros, como país, México, es hasta 2012 en el que emitimos esta ley antilavado, ¿no? Por eso les decía, ya tiene más de una década, ya estamos hablando de 13 años. En su momento esta ley, lamentablemente, pasó, como se dice comúnmente, de noche. Realmente no muchos pusieron atención, no muchos se alinearon a cuanto a su cumplimiento, ¿no? Incluso por ahí de 2018 se emite un programa de autorregulación voluntaria prometiendo eliminar las sanciones porque a 5 años incluso todavía no lográbamos una correcta implementación del marco normativo, ¿no? Entonces ya ha ido caminando, sin embargo, justamente hace algunos meses se realiza la evaluación de México como país de estas implementaciones por el organismo internacional, en donde no salimos, digamos, muy bien evaluados, ¿no? Y viene una última reforma de la que hablaremos, pero que nos da cuentas de que todavía tenemos muchas áreas de oportunidad para mejorar en cuanto a esta materia. Y bueno, esos son los pequeños antecedentes. Ahora, ¿qué es la ley antilavado? Pues no es otra cosa más que los lineamientos normativos mediante los que se van a implementar medios para detectar y detener la introducción de recursos ilícitos al sistema financiero.
¿Por qué hablo primero de detectar? Porque tenemos 3 fases dentro de el sistema o dentro de la actividad delincuencial de lavado de dinero. La primera es justamente la etapa de colocación, que es la etapa clave dentro de esto y que a quienes nos escucha es importantísimo que tengamos claros estas etapas, porque si estamos ahí inmersos, ahorita vamos a hablar de las actividades vulnerables, pero si estamos ahí inmersos, tenemos que ser capaces de identificar estas etapas, qué es lo que la autoridad o a lo que la autoridad quiere llegar. Primero tenemos la etapa de colocación, que es justamente cuando tenemos o bueno, cuando el crimen organizado tiene el recurso e intenta introducirlo a través de negocios legales que son propicios a adquirir o a obtener efectivo, dinero en efectivo, y por eso medio comenzar a filtrar, ¿no? Y en esta etapa, que es la etapa inicial, eh, se hacen uso de diversas figuras de empresas, de negocios, depositar efectivo en cuentas bancarias y convertirlo a metales preciosos o joyas, ¿no? Activos de alto valor, transformar el dinero en efectivo en cheques de viaje o algunos otros instrumentos negociables, como lo pueden ser, por ejemplo, los monederos electrónicos. Entonces, ya empezamos con esa actividad de empezar a ver dónde lo voy a poner, ¿no? Dónde se va a mezclar ese dinero. La segunda etapa, tenemos ya el ocultamiento. En esta etapa ya se empieza a hacer una diversificación de los recursos, ya tenemos acciones encaminadas a evitar la detección de las autoridades por parte de estos recursos de procedencia ilícita y ya comienza a mezclarse, ¿no? Aquí ya hablamos incluso de crear fuentes con beneficios fiscales o ficticios en el extranjero, intercambiar instrumentos financieros, realizar transferencias electrónicas en cuentas madre en otras jurisdicciones con mejores beneficios o con menores restricciones y de ahí empezar a distribuir fondos, ¿no? Adquirir bienes elevados en valor como lo era antes y que pasaba mucho, llamemos inmuebles, lotes de automóviles, por ejemplo, ¿no? Que llegaban muy clásico con maletines de dinero y aquí está, y deme 5 o 10 casas, ¿no? Entonces, ya en esta etapa de ocultamiento, esta segunda etapa es a la que justamente ya no quería, ya la autoridad no quiere que lleguemos. La idea es que justamente en la etapa de colocación, los particulares seamos capaces de identificar esta persona por su comportamiento es extraña, entonces habrá que pedir documentación, habrá que pedir medios para saber con quién estoy tratando y evitar que justamente el dinero camine más o se filtre más, ¿no? Por eso les hablaba, la etapa de colocación es base, es fundamental para que podamos determinar en qué momento vamos a detener esta actividad o tendríamos que detenerla. Y la última etapa, la de integración, pues es justamente a la que no queremos llegar. Ya en esta etapa, ya los recursos ya se introdujeron formalmente al sistema financiero y comienzan a mezclarse con el dinero lícito. Entonces, y ya se le dio una apariencia legal y la cadena de secuencia ya puede resultar complicada de rastrearla o de identificarla, ¿no? Ya tenemos inmuebles que incluso ya se vendieron o se revendieron, ya tenemos construcciones de alto valor, hoteles, restaurantes. Tenemos incluso, por ejemplo, simulación de operaciones, hablando o que está relacionada desde la materia fiscal y la materia penal. Entonces, ya esta etapa de integración es justamente a la que no queremos llegar y a la que todas estas políticas van encaminadas a evitar que lleguemos. ¿Okay? Entonces, el objetivo de esta ley antilavado o ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita es evitar, establecer los mecanismos para
prevenir y detectar estos actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y proteger al sistema financiero y economía nacional, ¿no? Ese sería su principal objetivo, además, obviamente, de sentar las bases para perseguir ya delitos en materia penal de esta naturaleza de lavado de dinero. Entonces, ese es el objetivo de esta ley antilavado. ¿Y cómo lo hacemos o cómo lo hace? Pues las guías y la ley es muy fácil. Detectemos las actividades que pueden resultar de mayor exposición. ¿Por qué? Porque manejan efectivo, por las mercancías o los servicios que prestan. Y entonces enfoquémonos por ahora al menos en esas actividades, ¿no? Entonces, lo que hacen es darnos una lista muy sencilla de actividades en las que es más común que se filtre este dinero proveniente de actividades delincuenciales, ¿no? Y establezcamos algunas obligaciones básicas. De ahí partimos, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades vulnerables de las que yo les estoy hablando? Pues tenemos en primera instancia todo lo concerniente a juegos y sorteos, ¿no? Hablemos de casinos, hablemos de sorteos a grande magnitud que se identifican completos y que requieren una autorización de la Secretaría de Gobernación para realizarse. Tarjetas de servicio y prepagadas. ¿Por qué? Porque era muy común que en instituciones que no forman parte del sistema financiero que va enfocado a esta actividad vulnerable, era muy común que alguien llegara a comprar bienes, ¿no? Por montos muy elevados, hablemos de millones de pesos, y que casualmente unos días después pues llegaban y liquidaban la deuda en efectivo, ¿no? Entonces, por eso es que se regula los cheques de viajero, porque al ser intercambiables también monetariamente, pues era muy sencillo que se filtrara por ahí estos recursos. Otorgamiento de préstamo, una actividad considerada vulnerable que a mí me parece muy interesante en lo personal, que trae muchos matices de todas las materias del derecho. Hablemos de derecho civil, desde la forma en que se celebra, hablemos de derecho fiscal, desde las implicaciones que tiene, ¿no? Y ahora, pues hablemos justamente de prevención de lavado de dinero, de cómo lo manejas tanto interno como externamente, para no caer en un supuesto o en una sospecha de lavado de dinero, ¿no? También tenemos actividades como construcción y desarrollo de inmuebles, eh, la comercialización de joyas preciosas, piedras, obras de arte, metales preciosos, ¿no? Activos que se consideran de alto valor y de fácil comercialización, como lo es el oro, los rubíes, etcétera. La comercialización de vehículos también está como una actividad vulnerable, lo que les decía hace un momento, que era muy común antes encontrarnos adquisición de vehículos con efectivo o con altas sumas de efectivo, ¿no? Y vehículos evidentemente de gama de lujo o de precio más considerable. Entonces, es por eso que se comienza a regular desde esta parte. Servicios de blindaje, ¿por qué? Pues porque van muy de la mano con los vehículos. Si tú tienes la capacidad para blindar esos vehículos, número uno, obviamente se entiende que es por seguridad, pero comienzas a establecer una línea de seguimiento, de investigación de por qué estás blindando un auto y cuánto te costó hacerlo y qué auto estás blindando, ¿no? Entonces, también por ahí, por esa actividad se dan indicios. Tenemos actividad vulnerable de custodia de valores, ¿no? Todo el tema de quién traslada y quién custodia estos valores. Tenemos la prestación de servicios profesionales para llevar a cabo operaciones a nombre de otro tema muy interesante, que es básicamente una prestación de servicios sin que medie relación laboral, y que incluso nosotros como asesores, ya sea desde contadores, abogados, personal administrativo, podemos fácilmente caer sin siquiera
darnos cuenta o estar enterados. Entonces es una actividad que tenemos que tener mucho en cuenta los matices que esta presenta, porque podemos fácilmente involucrarnos y tener alguna contingencia por ahí después de no haber dado cumplimiento a las obligaciones. Entonces, tenemos a estos, tenemos también los servicios de fe pública, llámese notarios o corredores públicos que dan dentro de su papel información a las autoridades en relación con las operaciones que celebramos. Tenemos arrendamiento de inmuebles, servicios de comercio exterior, llámese agentes aduanales, y el intercambio de activos virtuales, que es la última actividad vulnerable que se incorporó a la ley hace algunos años ya también, en 2018, eh, que básicamente va enfocado a este mercado que ha ido creciendo exponencialmente, que es todo lo de criptomonedas, ¿no? Que al final del día, si bien no es un activo monetario que ya esté reconocido por el Banco de México todavía, sí genera flujos de efectivo importantes y que se detectó que uno de los medios justamente en los que se optó por ir invirtiendo de estos crímenes delincuenciales es la adquisición de esos activos, ¿no? Entonces, esas son inicialmente las actividades que la ley marca como vulnerables, que la ley me dice, estas son las del foco rojo, las que podemos llegar a detectar eventualmente y a las que hay que poner atención. Obviamente eso no significa que eventualmente no se vaya a ampliar el catálogo. Lo más normal sería justamente que se amplíe porque hay otras actividades que manejan mucho efectivo y que a lo mejor no están aquí, ¿no? Y que Justo, por... perdón, estimada Edith, digo, nada más para dejarlo muy clarísimo, ¿no? La primera de saque que le damos a la maestra Edith y ya nos dejó clarísimo todo el panorama de la ley y nos ahorraron, nos ahorraste muchas horas de leer libros y estar encontrando el motivo, nos diste una exposición muy clara de de en qué punto nos encontramos y sobre todo ya empezando a ver el tema de la ley, los dos grandes pilares de la ley, lo que tiene que ver con las actividades vulnerables y lo que tiene que ver con las obligaciones, que ahorita también vamos a ahondar en eso. Pero ahorita que decías justo de las actividades vulnerables, ya nos diste un repaso bastante claro de cuáles son las usuales, pero tú bien lo comentabas ahorita. Hoy en la ley sí es un listado limitativo, sin embargo, eventualmente podrá haber este, la inclusión de otras actividades que sabemos, o por lo menos que incluso la propia gente lo advierte. Claro ejemplo es el tema de los espectáculos públicos, ¿no? Normalmente que vamos a un concierto, vamos a un tema, decimos, oye, aquí pasa mucho dinero en efectivo, y así como ese, puede haber un sinfín de otras actividades. En tu experiencia, en tu expertise, además de esta, ¿qué otras actividades crees que podrían ser objeto de ser utilizadas sí, pues, digamos, por el crimen organizado para utilizar lavado de dinero? Y tal vez que nos pudieras también empezar a platicar un poquito de las obligaciones que fueron reformadas o sobre todo, más bien adicionadas, este, en esta nueva ley. Sobre todo dejando claro las básicas, que es como ya lo dijiste, identificación y demás, y en qué sentido fueron modificadas y adicionadas en esta última reforma. Claro, gracias. Sí, mira, justamente una de las que más se ha cuestionado es la que mencionas, los espectáculos públicos, es una de las que ya se han señalado mucho, ¿no? Obviamente depende del lado que estés, te parece mejor o peor la idea. Otro tema que se ha manejado mucho es el tema, por ejemplo, de negocios eh, como lo son, por ejemplo, restaurantes y de diversión, ¿no? Que por la actividad que se empeña se ha logrado detectar o se manejan grandes sumas y que ya se habla también mucho de que las estrategias evidentemente van evolucionando, las estrategias del crimen van evolucionando y van enfocadas a la detección de este tipo de negocios, ¿no? Llámese restaurantes, llámense bares,
algunos otros giros por ahí que no son ilegales propiamente, pero que van enfocados. También se habla mucho, por ejemplo, de negocios de otros rubros, como lo son artesanías, ya se han visto involucradas también, y que no necesariamente estamos hablando de obras de arte, porque las obras de arte sí están consideradas en este listado de actividades vulnerables, propiamente, ¿no? Hablamos obras de arte como esculturas, pinturas, ¿no? Pero hablamos de artesanías como pueden ser desde figuras, jarrones, que propiamente no están encuadrados en esta parte, pero que sí llega a filtrarse por ahí recursos desde este apartado, ¿no? Incluso se ha hablado de otros negocios que por su rendimiento no se llega a visualizar, pero sí, pero por ejemplo, cuestiones se habla mucho, yo no lo hubiera visto así eventualmente, pero por ejemplo, tiendas pequeñas, bueno, no tan pequeñas, pero de electrodomésticos y todo eso, que generan o que reportan grandes sumas de dinero cuando en apariencia no pueden ser tan redituables, que también se ha hablado de ellos en los foros, en las convenciones, pero pues que al final del día también parten de una vigilancia por la parte fiscal. Pero pues bueno, se ha criticado el apartado de ellos a lo mejor contribuyen, ellos cumplen su deber contributivo al pagar la ganancia que corresponda, y pues eso no te garantiza que ese dinero no venga de algún tema de estas actividades ilícitas, ¿no? Estimada Entonces, Edith. Perdón, nada, termina, Edith. adelante. No. Entonces, el punto de esto, y que justamente la pregunta del maestro no es muy interesante, porque no necesariamente hablamos de una sola, sino justamente ya se habla de esta diversificación, ¿no? Que es lo que se supone que deberíamos de evitar, pero que se va ampliando el catálogo de actividades a las que podemos enfocarnos, ¿no? Excelente, estimada. Ya para ir terminando este programa, que justo queremos darles una noticia, un beneficio que tuvimos para el juego jurídico con nuestra estimada Edith. Pero antes de darles esa noticia, una última pregunta, bueno, una última, penúltima pregunta. A ver, Edith, para las personas que nos están escuchando, escucharon que hay diversas actividades vulnerables, ¿no? Por ejemplo, el tema de operar con criptomonedas, que ahorita es el boom. Otro tipo, o con joyería, o con relojes. Es decir, hay diversas actividades vulnerables. Y para esas actividades vulnerables se tiene que cumplir con ciertos reportes o ciertas obligaciones. ¿Para qué? Para evitar que justamente se presten al lavado de dinero. Pero para el público que nos escucha y que, por ejemplo, opera con cripto o la cuestión que tú gustes, ¿qué pasa si no lo cumplen? O sea, van a la cárcel o no van a la cárcel, pero hay una multa, las multas son pequeñas, ¿quién verifica que se cumpla? Porque pues, a lo mejor nos están escuchando y dicen, bueno, pues yo no doy ningún aviso, yo ni sabía que tenía que dar aviso, traigo un reloj de 1 millón de pesos y no pasa nada. No, o sea, justamente me gustaría que nos platicaras cuáles son las sanciones por incumplir esta ley. Claro que sí. Y rápidamente, preguntaba el maestro Noé, ¿cuáles son las obligaciones? Y que va enfocado justamente a lo que menciona Gamaliel. Primero, ¿cuáles son mis obligaciones base? Rápidamente, tenemos 5 obligaciones sencillitas, ¿no? Me dice la autoridad, no te preocupes. Primero te das de alta, ¿no? Me dices, yo levanto la mano, yo hago una actividad vulnerable. Ojo, esta es una duda o una confusión muy recurrente. Quien tiene las obligaciones es quien realiza la actividad vulnerable, ¿ok? Si yo vendo joyas, si yo rento o tengo actividad de arrendamiento, si yo emito criptomonedas y las coloco en el mercado, si yo presto servicios de fe pública. Entonces, es quien realiza la actividad vulnerable. Eso es importante tenerlo claro. Dos, ¿cuál es mi segunda obligación? Designar un responsable.
Eso es sencillo, básicamente, ¿a quién le vamos a echar la culpa si surge algún problema? 3, identificar. Ahora sí, ahí es donde todos los demás se involucran. Identificas con quién estás celebrando tus obligaciones. Ahora sí, yo traigo un reloj de 1,000,000 de pesos que decía, yo a lo mejor, yo Edith, no tengo que hacer un aviso, pero la tienda a la que compré el reloj sí dijo, oigan, ¿qué creen? Edith vino y se compró un reloj de 1,000,000 de pesos. Yo nada más te aviso, ¿no? ¿Cuál es? O ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo se van a enterar? Pues que justamente ya internamente se hace un cruce de información. Resulta que Edith se compró una colección de relojes de 1,000,000 de pesos de cada uno, y luego se compró una casa, y luego se compró 3 coches, y resulta que Edith fiscalmente reporta 10,000 pesos al mes. Algo no está cuadrando de inicio, ¿no? Entonces ya se empieza a seguir una cadena. Entonces ahí es donde los focos se levantan. Es ahí donde lo que mencionan justamente se involucra en la identificación. Entonces, la autoridad dice, no te preocupes, tú me dices con quién estás celebrando esas operaciones. Tú nada más avísame. ¿Ok? Y luego los avisos, justamente, avísame. Tenemos una serie que si alguien de los que los escuchan tiene oportunidad, ojalá tenga oportunidad de tomar la oportunidad de las que les van a hablar más adelante. Tenemos una serie de umbrales en el que me dicen, de estas actividades vulnerables, si superas, no sé, vamos a hablar 800,000 pesos, 1,000,000, 300,000 pesos, entonces avísame a mi autoridad quién, la unidad de inteligencia financiera que está liderada o que forma parte del Servicio de Administración Tributaria y por tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces, avísame y nosotros internamente verificaremos cómo es el comportamiento de tal o cual persona, porque con identificación me refiero, obviamente, a saber quién eres, datos personales, CURP, RFC, ¿no? Además de, obviamente, la operación propia que estás celebrando. Me compró un reloj, me compró una casa, se te pagó así, toda la línea de secuencia de la operación que se hubiese celebrado, ¿no? Y la última obligación, que va mucho de la mano, es otras obligaciones que van mucho de la mano con la reforma, que son básicamente manuales, medios para detectar internamente cómo se está realizando tus procesos para detectar si tienes algún riesgo. Básicamente a eso se refieren estas obligaciones adicionales, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se detecta? A través justamente de este procedimiento de aviso, de identificación, que nosotros, o bueno, el obligado hace llegar a la autoridad, a la unidad de inteligencia, y ellos aplican las sanciones. Ojo, importante, sea persona moral, que generalmente son las que creen que tienen enfocada la obligación, pero también personas físicas. Si tú eres una persona física que realiza estas actividades o alguna, tienes que dar cumplimiento a estas obligaciones. ¿Ok? Entonces, las sanciones no son pequeñas. Lo que nos preguntaba el maestro Gamaliel, no son sanciones pequeñas. Hablamos administrativamente, al menos de forma inicial, de sanciones que van desde los 200,000 pesos, ¿no? O sea que no es una cantidad menor. Bueno, empezamos con multas pequeñas desde los 22,000 pesos hasta los 200,000 pesos, pero es por obligación incumplida. Ojo, imagínense, sumen 10 avisos que no mandaron o que mandaron tarde por 20,000 pesos. Ya hiciste 200,000 pesos fácilmente, ¿no? Hasta sanciones que van hasta los 7,5 millones de pesos, o sea, por obligación o por infracción cometida. No estamos hablando de sanciones pequeñas o de sanciones sin importancias que sí pueden afectar de forma considerable la vida del negocio, de la sociedad o de la propia persona física.
Hablemos de que de una persona sencilla, bueno, una persona que presta servicios o que enajena bienes, que te imponen una multa de 100,000 pesos. Digo, ya para la continuidad del negocio afecta, ¿no? Entonces, sí hay que poner mucha atención y más con las nuevas obligaciones que derivado de la reforma se han determinado y que, ojo, van enfocados a muchas otras normas que ya se están ligando, como es, por ejemplo, la reforma de 2022 al Código Fiscal de la Federación en cuanto al beneficiario controlador, que además de eso del beneficiario controlador va en línea con esta parte de la ley de prevención del lavado de dinero en el sentido de decir quién, quién de tu estructura o qué persona real obtiene los beneficios y qué es donde todo esto se centra. ¿Por qué? Porque esa persona, ese beneficiario controlador es quien va a ser objeto de decir, ok, no tiene nada de malo que tú seas el beneficiario controlador, no hay por qué temer, o sea, no, tampoco es que sea malo, sino simplemente te dan una amable invitación para que todo vaya en línea en cuanto a cómo manejas las cosas, ¿no? Si estás ahí en negocios de esta naturaleza, ¿no? Y que además estas reformas o esta última reforma de la que les hablaba, va mucho enfocada justamente a delimitar medios de control de cómo operas y de cómo identificas a tus clientes para que no solamente sea cumplir por cumplir, sino que efectivamente se dé medios a la autoridad para detectar este tipo de conductas, ¿no? De romper la cadena de introducción de dinero ilícito. Y les decía, va muy enfocado a otras leyes porque incluso ya nos involucran leyes de índole mercantil. Ojo, personas que tienen sociedades mercantiles, que operan dentro de actividades vulnerables, pero también las que no operan, si los que nos están escuchando dicen, yo no hago ninguna de esas, no se confíen, porque la última reforma ya no está enfocada solamente a actividades vulnerables. Como no queriendo la cosa, por ahí nos introdujeron un parrafito que dice, hagas o no hagas actividades vulnerables. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado y hay que tener en línea cómo se está operando, porque ya estos sistemas se están cerrando, ¿no? Les hablaba de las obligaciones en materia fiscal de beneficiario controlador, del Código Fiscal, derivados, que es una obligación además. Hablemos ya hoy en día también del sistema electrónico de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía, que es otra reforma que ya se dio hace algunos años y que a mí me encanta también, que pasó de noche o que la hemos delegado y que en esta reforma de prevención del lavado de dinero nos dijeron, por si no te acuerdas, artículo 33, Ley General de Sociedades Mercantiles, la tienes que cumplir. ¿Y qué crees? Ahí me tienes que reportar a tu beneficiario controlador. Entonces, te das cuenta que ya no es simplemente cumplir por cumplir estas 5 obligaciones de las que les estoy hablando. Necesitamos capacitarnos, necesitamos entender abogados, contadores, personas directivos, personas que realizan incluso líneas de operación dentro de la empresa, porque esta reforma nos viene a revolucionar, nos viene a decir, pon pon atención y cumple, pero no cumplas a la ligera, cumple consciente y cumple si no te quieres ver involucrado, porque al final del día yo siempre les digo a mis alumnos o a quien me escucha, yo creo que en esta materia de prevención de lavado de dinero, el menor de los problemas son las sanciones económicas. ¿Son fuertes? Sí. ¿Te afectan tu operación de negocio? Sí. Obviamente te va a costar recuperarte o a lo mejor te va a generar pérdidas importantes. Pero no solamente esto se queda ahí, esto lleva también sanciones de tipo personal en cuanto a la privación de la libertad. También tiene sanciones en materia penal, que también hubo una reforma derivado de esta reforma a la ley de antilavado, en la que me dice, si tú estás involucrado y conforme a esta ley, yo detecto que has
realizado operaciones extrañas, puedes tener sanciones corporales, implican desde 6 meses de prisión hasta 8 años. ¿Ok? Entonces, además de obligaciones, eh, hasta 10 años, perdón, además de obligaciones económicas también de resarcir daños, ¿no? Al Estado. Entonces, no es una cuestión menor eh, conocer en dónde estamos parados en cuanto a los antecedentes que yo les hablaba, a las etapas, es fundamental para que si estamos obligados, cumplamos cabalmente o sepamos o conozcamos el origen de a dónde queramos llegar. Y si no estamos involucrados, comprendamos por qué es importante esta ley y por qué es importante concientizar como profesionales del derecho para los que nos escuchan o como parte de un negocio, ¿por qué es importante? Porque como bien lo decía el maestro Noé, no es que tengamos hoy en día únicamente este listado de 17, 18 actividades que ya también se incorporaron nuevas derivado de la reforma a la ley. No solamente es eso, sino más allá que nuestro negocio desde nuestra propia trinchera no logremos o no nos usen y no nos veamos involucrados. Porque al final del día, el problema real es que nosotros, sin tener, como se dice coloquialmente, vela, nos involucren, ¿no? Nos involucren y tengamos penas en nuestra contra por simplemente no haber hecho un proceso administrativo correctamente. Correcto, correcto. Y creo que justo ahorita todo lo que nos has planteado, estimada Edith, tiene que ver mucho con esta oportunidad que se nos da nuevamente con este, digámoslo así, boom, que está en medios, que está en redes sociales, de las reformas como el programa que estamos haciendo hoy para que abogados, contadores, gente involucrada, empresarios, se den la oportunidad de conocer la ley y que sepan que, como siempre decimos de repente, ahí viene el lobo, te puede llegar a pasar, te pueden llegar a incluir tu actividad en estas actividades vulnerables y vete preparando. Y si ya estás dentro de estas actividades vulnerables, ten la oportunidad de revisar. Y creo que como país o como parte de este entramado, hago dos comentarios. Uno, que como bien lo comentaste, creo que dejamos de ver la aplicación de la ley y no nos adentramos. Y tan es así que tuvieron que modificar la ley para obligarnos a capacitar y poner gente especializada en los puestos de dirección que tienen que ver estos, que son parte de las modificaciones. Y como otro punto, como tú bien comentas, las consecuencias que puede llegar a haber te pueden partir el negocio. Y el analizar no debe de ser un análisis, un estudio sesgado solamente de esta ley, sino como tú ya nos lo comentaste, Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, Código Penal, es decir, este es el punto de inicio de muchas consecuencias y de cabos sueltos que parecían sueltos y que ahorita la autoridad los está hilando de manera muy, digámoslo así, maquiavélica y que al final del día, bueno, tenemos que cumplirlo. Estimada Edith, la verdad ha sido todo un placer. No sé si tengas algún comentario final que te gustaría hacer al público y como recomendaciones finales. Gracias. Pues nada más, como bien dices, que seamos conscientes de las implicaciones de esta ley. Y a mí me encanta esto de la nueva área de oportunidad que se nos presenta. Realmente es una ley que tiene mucho énfasis y que es de gran relevancia para la empresa y que podemos mejorar, les digo, estemos o no estemos en ese rubro de actividades vulnerables. Nos da muchas oportunidades de mejorar el negocio incluso. Entonces, simplemente, como bien dice, esto es simplemente un mini resumen, un pequeño esbozo que me ha dado el programa para platicarles. Pero hay mucho detrás, muchas cosas interesantes
que sería importante que profundicen con todo gusto. Si necesitan algo, podemos analizar puntos específicos, pero el punto es, sigamos aprendiendo, sigamos profundizando y démonos la oportunidad de, de entender y de aplicar correctamente esta ley. Perfecto, estimada Edith. Oye, pues nos da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros y no solo eso, ya es momento de despedirnos, pero antes de despedirnos quiero comentarles, estimado foro del juego jurídico, que como ya se los había señalado en un principio, nuestra amiga Edith tiene 16 años trabajando en Instituto Orfe y Instituto Orfe, para quien es fiscalista, pues es una capacitadora sumamente renombrada y que tiene cursos muy buenos. Y justamente va a tener un curso, el Instituto Orfe, de prevención del lavado de dinero y las reformas actuales, en donde la maestra Edith Flores va a ser o va a participar como ponente. Esta ponencia, este curso está programado para el martes 12 de agosto de 2025 de 10 a 14 horas, ¿sí? Y la importante o le agradecemos a la maestra de que nos consiguió un descuento del 15% en la inscripción si mencionan que van de parte del juego jurídico. Entonces, a nosotros nos llena de gusto que seamos considerados. Es un gran curso, es justamente si les interesa el tema del lavado de dinero ya de forma más específica y ya hablando de las reformas actuales, este curso es para ustedes. Va a ser 12 de agosto, insisto, y va a tener un 15% de descuento para aquellas personas que mencionen que vienen de parte del juego jurídico. Y bueno, pues estimados amigos, los invitamos a que se inscriban, a que se suscriban y pues hemos llegado al final de este programa. Estimada Edith, te agradecemos muchísimo. Se ve que dominas el tema de forma cabal. Nos ha encantado mucho. Ojalá que puedas tener una nueva plática con nosotros del tema que tú quieras. Para nosotros sería un honor. Pues bueno, estimados amigos, yo me despido. Eso sí, recuerden que tenemos ya nuestras redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y Spotify, para que nos vayan escuchando mientras van al trabajo. En todas ellas nos encuentran como El Juego Jurídico, entonces los invitamos a suscribirse. Ya tenemos 400 suscriptores y esperemos que sean más. Les agradecemos mucho su apoyo. En nombre del maestro Noé Andrés Quirós Morales y de nuestra invitada Edith Flores, yo me despido. Soy el abogado Gamaliel y nos vemos el siguiente miércoles en una nueva emisión de El Juego Jurídico con un nuevo tema al alcance de todos. Hasta luego, mucho gusto.